seguidores de Impactando. Hoy nos encontramos para hablar de un tema muy importante de salud pública, una condición que se estima que alrededor de 70 millones de personas sufren en el mundo y que aunque muchas personas la tienen, no tienen el conocimiento de que esto existe. Nos encontramos con el doctor Oscar Mauricio Hernández. Él es médico internista y con la subespecialidad de cardiología. Es la persona con la que estaremos hablando en estos minutos para conocer más acerca de la disautonomía. Bienvenido, doctora Impactando. Muchas gracias. La idea es aclarar y dejar conceptos claros sobre la condición de disautonomía. Contémosle a las personas desde hace cuánto se está utilizando en la medicina este término de disautonomía y qué es. Este término se está utilizando alrededor de unos 15 o 20 años para acá. Realmente es muy reciente. En medicina, 15 o 20 años no son nada. Y empezó estudiándose solamente en cardiología y ahora los cardiólogos estamos tratando de explicarle, de manifestarlo, de hacer conocer el término, de hacer conocer la condición, los síntomas y el tratamiento, porque son muchos los pacientes que sufren esta condición. ¿Cuáles son los síntomas? Son múltiples, son inespecíficos realmente. Puede pasar de un dolor de cabeza, de una sensación de palpitaciones, malestar, cansancio, simplemente fatiga, mareo. Hay personas que se desmayan por la disautonomía. Y al ser síntomas tan inespecíficos y que afectan múltiples órganos, eso mismo dificulta el diagnóstico y dificulta el pensar en que el paciente lo que está sufriendo es la disautonomía. Bueno, y cuando a una persona le dicen que tiene disautonomía, ¿es por qué? O sea, ¿qué examen le hicieron? ¿Qué síntomas traía como para hacer sospechar que puede ser esto? Entonces, primero, para el diagnóstico de disautonomía es muy importante analizar los síntomas. Y esto en parte es lo difícil también de la disautonomía. Son pacientes que pasan por psicología, que pasan por psiquiatría, que tienen problemas en el trabajo, en su empresa, en la familia, que no saben qué tienen. Un día tienen dolor de cabeza, otro día tienen palpitaciones, otro día están cansados, sueño, tienen frialdad, sudoración, o se han desmayado alguna vez, o simplemente han tenido mareo. Son múltiples los síntomas y son muy inespecíficos. El médico debe analizar todos estos síntomas y definir si es sospechoso de disautonomía, ordenar los exámenes necesarios para poder diagnosticar la enfermedad o la condición. ¿Cómo se define la disautonomía? En general, ¿qué es? ¿Qué es la disautonomía? Es una condición que afecta el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo? Es el que controla todo lo que no podemos controlar voluntariamente. Por ejemplo, la presión, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los movimientos del intestino, la temperatura. Eso es lo que trabaja el sistema nervioso autónomo. Yo no puedo aumentar o disminuir mi presión, no puedo afectar mi frecuencia cardíaca, y eso lo hace autónomamente, solo nuestro sistema nervioso autónomo. Cuando el sistema nervioso autónomo falla, eso es lo que llamamos disautonomía. Bueno, ¿y cuál es ese examen que deben hacerle a las personas para definir que sí tienen disautonomía? Entonces, son varios los exámenes. El Holter, por ejemplo, que es un examen que evalúa de un día para otro el ritmo del corazón, nos puede mostrar alteraciones en la frecuencia cardíaca. El monitoreo de la presión arterial nos puede mostrar si ese paciente tiene dificultad para controlar la presión. Y el examen específico para buscar la disautonomía es la mesa basculante, es el TIL-test, es esta camilla que tenemos acá, en la que el paciente permanece 30, 40 minutos de pie. Le administramos un medicamento que es un vasodilatador, eso abre las arterias, abre las venas del paciente. Y en el examen vemos cómo evolucionan la presión, la frecuencia cardíaca, y logramos definir si la disautonomía del paciente es porque altera la presión, si es porque altera la frecuencia cardíaca, o si es porque pierde el control de los dos, la presión y la frecuencia cardíaca. Bueno, una persona que esté normal, caminando, se desmaye, ¿puede ser siempre por disautonomía o puede tener otro tipo de enfermedades? Muy importante la pregunta. Un desmayo puede tener múltiples causas. Una de esas es la disautonomía,
pero pueden ser problemas del corazón, puede ser arritmias, puede ser un infarto, puede ser un bajonazo de la glucosa, puede ser una hipoglicemia, alteración en los electrolitos. Entonces, lo importante es que lo analice un médico, que haga un análisis exhaustivo de la condición del paciente para poder definir de todos estos diagnósticos cuál es el específico de la persona. La disautonomía tiene niveles, o sea, hay personas que tienen como el nivel más bajo y entonces nunca se desmayan, pero pueden tener disautonomía, otros que sí por cualquier cosa se desmayan, hay como categorías dentro de la disautonomía. No hay una clasificación específica de disautonomía leve o moderada o severa, pero sí lo vemos en la clínica, sí lo vemos con los pacientes. Hay pacientes que son muy sensibles a la disautonomía, que son muy sintomáticos, que persisten diariamente con dolor de cabeza, con desmayos, con frialdad, con sudoración. Y hay pacientes que presentan los síntomas muy ocasionalmente, generalmente con factores desencadenantes. Entonces, cada paciente es una persona diferente, cada paciente es muy distinto. Y eso es una de las cosas que nos dificulta el diagnóstico de la disautonomía. ¿La disautonomía es grave? No, no es una enfermedad grave, no es una condición grave, es muy incómoda y llega a afectar la calidad de vida de los pacientes. De la disautonomía no va a venir un infarto, no va a venir una arritmia grave, no va a venir una trombosis cerebral. Pero los síntomas tan repetitivos, tan incómodos, llegan a deteriorar la calidad de vida del paciente. Desespera a veces el paciente saber que siente algo, que tiene un dolor, que tiene una palpitación, que se siente algunos síntomas que muchas veces ni siquiera los sabe explicar, que ni siquiera no los puede manifestar, no sabe explicar lo que tiene, pero el paciente sí sabe que siente algo que no puede definir. Y eso pasa en el tiempo y se mantiene durante tantos años que llega a deteriorar la calidad de vida del paciente. Se podría decir que la disautonomía es una discapacidad invisible. Efectivamente, es invisible, pasa desapercibida mucho tiempo, hasta que llega con un médico que la sospecha, que hace los estudios y que logra hacer el diagnóstico. Bueno, las personas que son hipertensas, tener hipertensión también podría ser una de las causas de la disautonomía, uno de los síntomas. La hipertensión puede ser una manifestación de disautonomía. Frecuentemente el paciente que tiene disautonomía y se desmaya, que hace un síncope, cuando le van a tomar la presión 5 minutos, 10 minutos después del episodio, después del momento, usualmente en ese momento la presión está alta y erróneamente se puede considerar que el paciente está hipertenso y que fue la hipertensión la causa del desmayo. Lo que generalmente sucede es que ese paciente en el momento que hace el desmayo, que hace los síntomas, tuvo la presión bajita. Pero mientras la persona llega a examinarlo, llega el personal de enfermería o llega el personal paramédico, el cuerpo logra recuperar esa presión que estaba bajita y lo hace exageradamente. O sea, sube la presión mucho y lo lleva a valores de hipertensión. Entonces, frecuentemente el paciente se encontraba hipertenso, pero 5 minutos atrás, cuando tenía los síntomas, en ese momento tenía la presión bajita. ¿Hay una causa de la disautonomía? No hay una causa específica realmente. Disautonomía decimos que hay dos, disautonomía primaria y secundaria. Disautonomía primaria, el paciente nació con disautonomía. Y la disautonomía secundaria es que se presenta asociada a otra condición. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, un trauma, una cirugía mayor, un evento que fue el que desencadenó la disautonomía. Es muy frecuente, por ejemplo, en infecciones virales. El paciente sufre un dengue, sufre una infección viral y después de una infección el paciente desarrolló los síntomas de disautonomía. No los tenía antes o de pronto tenía una predisposición, pero no estaba sintomático y los síntomas aparecieron después de la infección. ¿Quiénes tienen más casos, las mujeres o los hombres? Es más frecuente en mujeres, se presenta en ambos, se presenta en mujeres y en hombres, pero es ligeramente más frecuente la disautonomía en las mujeres que en los hombres. ¿Los niños también pueden sufrir disautonomía? Frecuentemente los vemos en niños en los colegios que no rinden adecuadamente en sus clases, que están cansados, que quieren dormir en el colegio, que llegan a la casa y después del colegio quieren seguir durmiendo. Muy frecuentemente esos niños tienen disautonomía.
Y no es que estén aburridos, no es que tengan un problema de comportamiento, un trastorno de aprendizaje, es que tenían disautonomía y no habían sido diagnosticados. ¿Cuál es el síntoma más extraño de la disautonomía? Uy, muchos. Desmayo, sudoración en las manos, cambios en el genio. Una persona con disautonomía que se siente enferma, que se siente incómoda, que está con el malestar frecuentemente, altera su estado de ánimo y eso lo identifican los familiares o los compañeros de trabajo como algo incómodo, como un cambio de carácter, cuando en realidad lo que la persona tiene es disautonomía no diagnosticada. ¿Con qué otra enfermedad es la que más confunde la disautonomía? Se confunde con depresión, con ansiedad, frecuentemente se confunde con fibromialgia, con síntomas por climaterio, con síntomas por menopausia. Y esto es lo que hace que estos pacientes con disautonomía vayan al ginecólogo, vayan al psiquiatra, vayan al endocrinólogo porque lo confundieron con hipoglicemia y pasan por múltiples médicos antes de llegar a hacer el diagnóstico definitivo de la disautonomía. A una persona que le hacen el TIL test puede tener un falso positivo de disautonomía, o sea, que ese día le haya disparado la presión o tenga taquicardia ahí, pero realmente no lo tenga, o al revés. Es muy raro que eso suceda, pero en medicina, en biología, cualquier cosa puede suceder. Cuando en el examen tenemos una prueba positiva, es diagnóstica para disautonomía. Lo que sí es más frecuente es que el examen sea negativo y ese día no se logró manifestar la disautonomía, porque ese día el paciente estaba bien hidratado, porque ese día el paciente estaba contento, no tenía ninguna preocupación encima, ese día el paciente estaba bien y estaba menos sensible a que aparecieran los síntomas de la disautonomía durante el examen. Pero lo más frecuente es que el paciente se diagnostique con el examen y ya con eso podemos definir si la disautonomía es por presión baja, si la disautonomía es por frecuencia cardíaca baja o si es por los dos, por frecuencia cardíaca y por presión arterial baja. ¿Qué otro profesional de la medicina puede diagnosticar la disautonomía? Cualquier médico realmente puede diagnosticarla. Lo importante es que piense en la condición, que piense en los síntomas, que analice los síntomas de la enfermedad, de la condición. No hay una especialidad específica para hacerlo. Generalmente lo vemos que somos los cardiólogos los que hacemos el examen y los que confirmamos el diagnóstico. Pero a nosotros nos llegan pacientes remitidos por el otorrino porque sospechó la condición, por el neurólogo porque sospechó la condición, por el endocrinólogo que sospecha la condición, que descartan hipoglicemia, que descartan fibromialgia, que descartan alteraciones neurológicas y finalmente lo mandan al cardiólogo sospechando que esos son los síntomas de la enfermedad, de la condición, y nosotros somos los que hacemos el diagnóstico definitivo de la disautonomía. ¿Esta condición tiene una cura? ¿Hay alguna medicina que se pueda tomar para resolverlo? ¿Es temporal o ya es de por vida? La disautonomía es de por vida. Es una condición que se mantiene en el tiempo, pero que a medida que pasa el tiempo, el paciente aprende a manejarlo, aprende a conocerse. Cuando se le dan las indicaciones de qué debe buscar, de qué debe analizar, de qué debe estar pendiente, el paciente logra identificarlas y empieza a presentar menos frecuentemente los episodios de disautonomía. No es que se haya curado, es que el paciente aprendió a conocerse y aprendió a manejar la condición de tal manera que los síntomas prácticamente logran desaparecer. Entonces, no es curable, pero en la medida que nos aprendemos a conocer y damos manejo a la condición, los síntomas prácticamente se controlan y desaparecen. Cuando una persona es diagnosticada con disautonomía, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es como el primer paso para mejorar su calidad de vida, no tener tantos síntomas? Entonces, lo primero es tener con el examen definido si es por presión, si es por frecuencia cardíaca o si es por los dos. Teniendo esto claro, la primera tarea que le ponemos al paciente con disautonomía es identificar cuáles son sus factores desencadenantes. Porque lo que te desencadena los síntomas a ti es diferente a lo que se lo desencadena a otra persona. Cada persona tiene desencadenantes diferentes. Entonces, la tarea de cada persona es identificar cuáles son sus factores desencadenantes. ¿Qué le produce a los síntomas? Cuando ya tenemos identificado cuáles son los desencadenantes de cada persona,
podemos orientar el manejo específicamente a evitar esos desencadenantes o dar unas recomendaciones cuando el paciente va a estar expuesto a específicos desencadenantes para él. Bueno, dicen que las personas con disautonomía deben de aumentar el consumo de sal y mantener mucho más hidratados. ¿Esto debido a qué? La disautonomía hace que los vasos sanguíneos se dilaten, o sea, las venas y las arterias se dilaten. Si nosotros aumentamos el consumo de líquidos y los síntomas del paciente son por hipotensión, porque se le baja la presión, cuando tomamos más líquidos logramos llenar ese espacio intravascular. Y al tener más líquido intravascular es menos posible que se presente la hipotensión o que se presente la disautonomía. Esto es cuando es por hipotensión. Hay que verlo en el examen, pero también el paciente lo puede tener por frecuencia cardíaca. O sea, que durante el examen se pierda el control de la frecuencia cardíaca y el corazón se vuelva muy lento. Y a veces se vuelve tan lento que la bradicardia es la que lleva al paciente a tener un síncope, a tener un desmayo. Entonces, lo importante es definir si es por hipotensión, si es por bradicardia, o sea, por el corazón lento, o si es por los dos. Hay personas a las que baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Son pacientes que son más sintomáticos y es más difícil el manejo de ellos. Pero a la vez un solo paciente puede tener episodios en los que la presión está arriba, luego está abajo, tiene taquicardia, por la noche bradicardia, o sea, puede tener todo a la vez. Esa es la disautonomía, efectivamente. O sea, al sistema nervioso autónomo le cuesta trabajo controlar presión, frecuencia cardíaca, y a veces pierde el control, sube mucho la frecuencia cardíaca, a veces ese mismo paciente le baja la frecuencia cardíaca, o le sube la presión arterial o le baja la presión arterial. Son síntomas muy inespecíficos y esto es lo que dificulta hacer el diagnóstico de esta condición, hacer el diagnóstico de disautonomía. Cuando una persona está teniendo como esos episodios o los familiares están con él y se desmaya, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ojalá antes del desmayo. Generalmente la disautonomía le avisa al paciente. Generalmente el paciente siente que vienen los síntomas de disautonomía. Si es así, sentarse, evitar golpearse, que es el miedo de un paciente que se desmaya, que se caiga y se golpee la cara, se golpee la cabeza. Y puede sufrir una fractura con esto. Entonces, cuando aprenden a identificar los síntomas premonitorios, los síntomas que le dicen al paciente que viene la disautonomía, en ese momento sentarse, tomarse un vasito con agua, comer algo saladito. Yo les digo que tengan un paquete de papas fritas, de chicharrones, de platanitos, de maní, de algo salado, coman algo salado y tomen el líquido para lograr controlar en ese momento la condición. Si los síntomas son severos en ese momento, incluso es necesario sentarse en el piso para evitar una caída y no golpearse en ese momento y avisarle a las personas que estén con él, porque si pierde la conciencia lo pueden ayudar y pueden evitar que se golpee y que se traumatice en ese momento. Bueno, las personas que quieran saber si tienen disautonomía, ¿a quién deben consultar primero o pueden venir a un cardiólogo inmediatamente? Pueden venir directamente al cardiólogo, hacemos los exámenes, identificamos con el Holter, con el monitoreo de presión y específicamente con el examen de mesa basculante si se confirma la disautonomía, qué tipo de disautonomía es, si es por presión, si es por frecuencia cardíaca, y se establece un plan de manejo para controlar los síntomas al punto que muchas veces desaparecen totalmente. Hay también un término que es taquicardia postural. ¿Esto es un tipo de disautonomía? Es una manifestación de disautonomía. ¿En qué consiste? Usualmente cuando nosotros estamos sentados, nuestro sistema autónomo mantiene una frecuencia cardíaca baja relativamente. Cuando nos levantamos de la cama, cuando nos levantamos de la silla, el cuerpo, para lograr mantenernos de pie, acelera normalmente el corazón. Pero lo acelera hasta un punto. Taquicardia postural ortostática es que el corazón logra controlar la presión, pero porque aceleró notablemente la frecuencia cardíaca. Aceleró mucho el corazón para lograr controlar la presión arterial. Otro término es hipotensión ortostática. Y es que cuando el paciente se levanta de una silla, se levanta de la cama, se baja la presión. Y se baja la presión en ese momento, el paciente tiene mareo, tiene inestabilidad,
a veces tienen que agarrarse o incluso se han caído porque baja la presión tanto que no son capaces de mantenerse. Las personas que tienen esa condición pueden hacer ejercicio. Necesitan el ejercicio. El ejercicio es una forma de tratamiento de la disautonomía, con unas indicaciones en el ejercicio. Generalmente lo que le pedimos a estos pacientes es que cuando están haciendo ejercicio hagan unos picos de esfuerzo cada 5, cada 10 minutos, de manera que el cuerpo aprenda a responder más rápidamente en el momento que baja la presión y que baja la frecuencia cardíaca. Ese comportamiento pues, en el ejercicio podría hacer que solo mejoren los síntomas o que de pronto los episodios sean más escasos, casi que una cura de la disautonomía. Exactamente. El paciente cuando se mete en el cuento del tratamiento, cuando empieza a identificar los factores desencadenantes, cuando toma líquido, cuando toma de pronto un poquito más de sal y hace ejercicio con estas indicaciones, logra que los síntomas de la disautonomía prácticamente desaparezcan y se controlen muchísimo. Listo, doctor, muchas gracias por haber estado aquí impactando para hablar de disautonomía. Muchas gracias a ti, quedamos pendientes de todos ustedes. Bueno, a ustedes muchas gracias por vernos, chao.